lo que significa una señal, que es lo que sería el signo convencional. Ujú. No hay reglamento de tránsito, Muestras de una orden. control, atención. Se ve orden, dice alguien. Todos sabemos el significado de cada color. Alguien dice un semáforo, autoridad, precaución, semáforo, avanzar, alerta, avanza. Avanzar. Pero, y en relación a Ah. y en relación a la comunicación, ¿qué les parece que estarían viendo? A ver. Porque tienen que ir relacionando, digamos, lo que la profe vino diciendo estamos hablando de comunicación, para que hoy después veamos lo que es el lenguaje. Y estamos hablando de lenguaje. Y hoy ya después vamos a ver en un rato un lenguaje un poco más específico, como es el lenguaje jurídico, o las características de ese lenguaje un poquito más específico. No sé si Nati, bueno, te doy la palabra. Los signos convencionales. En este caso, ¿qué es un signo convencional? Partíamos anteriormente de la imagen de un signo natural. Son aquellos que tienen una relación causal con el objeto que representan, que representaba en este caso el fuego relacionado con el incendio. Son significados que le damos. Ahora, el significado en este signo convencional es completamente simbólico. Eso hace referencia a que se corresponde con un significado previamente establecido. ¿Esto qué significa? Que nosotros también en el uso de las palabras utilizamos determinados términos. Esos términos están consensuados. Puede ser también dentro, en este caso, de una comunidad, simplemente, ¿no? Podríamos hablar dentro de la sociedad. O dependiendo también de la cultura en que nosotros nos encontramos insertos. Sí, Por y eso ya tienen un vamos, como significado. para ir avanzando un poquito, podemos decir que los lenguajes, digamos, dentro de los lenguajes que estabas hablando, estos signos convencionales pertenecen al lenguaje convencional, y dentro de los lenguajes convencionales tenemos los generales y los especiales. Y justamente dentro de los lenguajes especiales, como sería el de la lingüística o como sería el jurídico, tenemos muchos términos que tienen, digamos, además de una conceptualización general, tienen una conceptualización específica. Hablamos de términos. Claro. Que forma parte también de el uso de los signos convencionales. Exacto. Partimos entonces de pensar que toda comunicación, todo acto de comunicación, toda situación comunicativa se encuentra atravesada por el emisor, el receptor, el mensaje y un código. Esto es simplificado a estos 4 elementos. El emisor, ¿qué hace siempre? Emite el mensaje que está en este lugar. Acá las imágenes son representativas también de cómo se puede realizar esta transmisión del mensaje. Se te perdió un poquito la voz, me parece, o yo lo perdí. El blog que sí, perdón, no lo subí todavía el material, lo voy a subir ahora mientras tengamos un tiempito. Reflexionamos qué decimos a través o qué sentimientos, aquello que vamos proyectando de cara al futuro, cómo nos visualizamos en un tiempo Futuro. posterior, por ejemplo. Y cómo transmitimos en este caso cierto mensaje, o a través de las palabras, qué es lo que queremos decir. ¿Cómo? Repetir porque recién se te fue un poquito la voz. ¿Lo podés repetir de nuevo a lo del emisor? Pasamos a las clases de lenguaje. Bueno. Que a través de las palabras en el código, que serían las palabras que tienen mucha importancia después en el texto de Cucato. Exacto. Habla sobre las palabras que utilizamos
de manera cotidiana, que forman parte también dentro de una disciplina científica, que eso corresponde más adelante en las clases de lenguaje. ¿Cómo utilizamos las palabras? En este caso, el receptor. Palabras para expresar o proyectar lo que nosotros pensamos, imaginamos, sentimos, cómo lo comunicamos a otra persona en este lenguaje. La clase de lenguaje, la que utilizamos de manera cotidiana, la que nosotros vamos naturalizando también en este grupo social de diferentes instancias de socialización, es el lenguaje natural, el lenguaje de las palabras. A ver, nosotros utilizamos todo el tiempo situaciones comunicativas. Estamos insertos en esas situaciones comunicativas, en un contexto de comunicación también. Todos los días hablamos con personas en estos de ser seres sociales, entonces utilizamos este tipo de lenguaje, esta clase de lenguaje natural, que es utilizado todos los días. Ahora pasamos a lenguajes artificiales, que reflexionan también sobre el mismo elemento Dame un segundo, Nati. Por eso es un lenguaje. Sí, un segundo porque dice que se corta. Lo que está diciendo la profesora es, primero explicó lo que es la comunicación, que hay un emisor, hay un receptor y hay un mensaje. Y ese mensaje está compuesto por palabras. Todas esas palabras conforman el lenguaje y hay distintas clases de lenguaje, como lo dice el Power que está presentando. Gracias, Nati. Pasamos a los lenguajes artificiales, son aquellos lenguajes especializados para cada disciplina. Ahí ya vamos realizando una pequeña introducción después para encontrarnos con el lenguaje técnico. Está por lo general adaptado al análisis, o sea, vamos adaptando esos, como el mismo instrumento lingüístico que nosotros ya conocemos del lenguaje natural, como es aquellas palabras se van transformando, en este caso en términos concretos, que se van implementando en este tipo de lenguaje artificial. Por eso habla de lenguajes críticos, que critican cierta. Está adaptado a la resolución de determinados problemas o al abordaje de distintos problemas. Por eso es que se va creando, por ejemplo, en una disciplina que después tenemos el lenguaje técnico, y es ahí donde vamos también a hablar del lenguaje jurídico, porque es un tipo de lenguaje técnico, donde estas palabras que tienen un significado, contienen otro significado cuando pasa a estar dentro de este lenguaje técnico. Un término se convierte en un término específico que es compartido y consensuado también dentro de esa misma comunidad que habla el mismo idioma, ¿no? Por eso pasamos ahora al lenguaje técnico, a hablar, ya que depende de un ámbito específico para cada rama de conocimiento. En este caso, coloqué como ejemplo los diccionarios jurídicos, que es completamente distinto si encontramos un diccionario de filosofía, un diccionario de sociología, por ejemplo, porque están adaptados a la disciplina. Y finalmente tenemos el formal, la clase de lenguaje formal o abstracto, que hace referencia al uso de estos mismos signos convencionales, con un significado definitivo, que sería en este caso, volvemos a ver estos signos convencionales. Son simbólicos, por ejemplo, a ver, vuelvo. Signo convencional que se le ocurre de la clase de lenguaje formal o abstracto, ¿cuál sería? Un ejemplo. Vayan poniendo Claro, ¿cuál ejemplos. se les ocurre? Sea, por ejemplo, ese más universal es el que aprendemos e incorporamos cuando vamos a la escuela secundaria. Es una pista. A ver qué se les ocurre. Justamente si vamos pensando, Valentina, si vamos pensando los distintos ejemplos que va preguntando la profe, vamos a poder saber cuál es la diferencia entre el lenguaje artificial y el lenguaje técnico. Así que vamos pensando, perdón Nati, un ejemplo de un lenguaje artificial. ¿No? A ver, para que se entienda. A ver. En este caso es como una clasificación, yo lo coloqué de esta manera, ¿no? Pero no es que viene primero el natural, después el artificial, No, sí se después el entendió técnico, eso. Sí. O sea,
Yo lo coloqué de esta manera porque, bueno, primero para hablar del lenguaje natural, después hablamos de los lenguajes artificiales, y estos serían dos. El artificial sería uno y el natural sería el otro. Ahí está, ahí te damos un ejemplo. Dentro de los artificiales se encuentra el técnico y el formal. En este caso estoy pidiendo un ejemplo de formal o abstracto. ¿Qué es lo que se les ocurre? Y le di dos pistas. Acá un ejemplo es si cuando hablamos de RCP en la salud sabemos de qué se trata. Eso sería técnico. Técnico. Claro. ¿Sí? Los símbolos patrios. Ahí dieron una respuesta que acertaron. A ver. Las matemáticas, exactamente. Las matemáticas, dice en un comentario en el chat. Sí, esas son un lenguaje formal abstracto. Bien. Claro. Porque es un signo convencional que ya está compartido, que nosotros desde cuándo conocemos la matemática, los números. O sea, desde tiempos remotos, desde que nacemos prácticamente vamos conociendo esos números. Cuando Desde los 2, llegamos, 3 por ejemplo, a la años. primaria, claro, cuando llegamos a las primarias nos enseñan a sumar, restar, utilizar este tipo de lenguaje, esta clase de lenguaje formal. Aunque nosotros todavía no sepamos qué es, pero ya nos enseñan, de a poquito nos van transmitiendo ese conocimiento. Cuando llegamos a realizar operaciones más complejas, por ejemplo en el secundario, ya tenemos un poquitito más de conciencia de cómo se utiliza este lenguaje formal o abstracto. Entonces son signos convencionales. Cuando haces una operación matemática, tiene que ver con todos estos signos convencionales que se utilizan para resolver esta situación problemática dentro de, por ejemplo, la matemática o la física o disciplinas de ese tipo. Leí también, a ver qué más dicen. El lenguaje matemático, vuelven a decir. Los signos, el abecedario, materias de ¿Cuál es colegio. la diferencia? Acá hay una pregunta que es, ¿cuál es la diferencia entre el lenguaje artificial y técnico? Bueno, acabo de decir que simplemente es una clasificación que es natural, artificial, si tendríamos que colocarlo en un cuadro sinóptico, que después vamos a ver que los cuadros sinópticos también funcionan. En este caso sirven para la organización y es como una actividad cognitiva superior a la que nosotros podemos realizar cuando nos sentamos y escribimos. Al hacer un cuadro podemos ver cómo esta actividad cognitiva es como ir más allá. Entonces, con lo primero natural, si tendremos que hacer un cuadro versus el natural. O sea que existe un artificial y dentro del artificial está el técnico y el formal o abstracto. Bien. Entonces, Perfecto. no sé si se entendió bien. Sí, En perfecto. el lenguaje técnico podríamos también, no sé si te parece, avanzar en lo que la autora va proponiendo, en este caso Cucato, que tenemos un Sí. texto para leer, es un artículo. Voy a decir bien el nombre, lo tengo anotado porque como es un nombre muy largo. Lo vas a poner lo vas a compartir, ¿no es cierto? No, Bueno. no lo voy a compartir. Bien, perfecto. A ver, ¿dónde está? Lo tenía anotado algunas reflexiones sobre el lenguaje jurídico como lenguaje de especialidad. Creo que es el texto de... Ese es el título de la doctora del artículo, sí. Sí, señorina. ¿Quién es? O sea, ¿quién es esta persona que escribe sobre este lenguaje técnico y que después nos permite hacer la introducción al lenguaje jurídico? Es doctora en letras, creo que estuve buscando la biografía, doctora en letras que se especializa en este tipo de análisis de texto del discurso jurídico, el discurso escrito, en este caso, que van escribiendo, va haciendo el análisis de aquellas formas de escritura. Y lo que dice al principio es en la conversión de las palabras que están dentro de la clase de lenguaje natural y cómo pasan a ser términos
cómo se utilizan términos y cómo nosotros le damos una significación al estar dentro de una disciplina. Una Y disciplina eso, científica que difiere, ¿no? En tu caso va a diferir, porque vos practicás la abogacía. En mi caso, practico las ciencias sociales. Entonces, va a ser una diferencia. Yo te voy a decir un término, como lo que escuchábamos en las clases anteriores, por ejemplo, litigio, que yo no lo utilizo en mi disciplina, pero sí se utilizan en la disciplina de la abogacía o en el derecho. y ahí introduciéndonos un poquito en lenguaje jurídico, vamos a decir que el lenguaje jurídico tiene mucha terminología específica, como puede ser la palabra caducidad, como puede ser la palabra prescripción, que encierran más allá de su significado para el lenguaje general, o por ejemplo la palabra actor, que tiene un significado general, que es aquel que, no sé, dramatiza una obra de teatro, y el actor, como término en nuestro lenguaje jurídico, es la persona que inicia un juicio o un litigio. ¿Sí? Claro. Y la conformación de todos estos términos forman el léxico. Por eso hablamos del léxico de la lingüística, del léxico de las ciencias sociales, del léxico propiamente dicho del lenguaje jurídico, ¿sí? Claro, con este léxico convertimos estos términos, sería, en un vocabulario que es compartido. También pasamos a utilizar parte de esos signos convencionales de los que ya hablamos, porque estamos hablando de términos exclusivos que lo vamos a utilizar en una disciplina exclusiva. Por eso forma parte de los lenguajes artificiales. Si volvemos a leer esta pequeña definición o característica que colocamos a los lenguajes artificiales, que son lenguajes especializados para cada disciplina, nos damos cuenta que depende. El lenguaje técnico depende del lenguaje artificial. Los Son chicos utilizados para están poniendo muchos términos, muchos términos. Todo lo que los ejemplos que están poniendo están muy bien. Exacto, están entendiendo bien lo relacionados. que es el concepto, sí. Muy bien. Por ejemplo, sí, los latinismos ¿cuáles son los latinismos en las ciencias Sí. jurídicas? Los Bueno, ¿a qué latinismos, se refiere la autora cuando no habla solo, sobre eso? claro, no solo cuando la profesora cuyo texto estamos analizando habla de latinismo, habla de la pesadez que significa el lenguaje jurídico y cómo tiene un montón de... El latinismo sería una forma de modismo, que es usar palabras en latín como, por ejemplo, ut supra o infra. Infra quiere decir abajo, lo que voy a decir abajo. Infra voy a agregar las pruebas correspondientes. Ut supra es cuando estoy hablando y estoy repitiendo lo que dije arriba o me estoy refiriendo a lo que dije arriba, entonces digo ut supra. Esos modismos del latinismo hacen, pero estaríamos avanzando un poquito y ya vamos a volver en todos casos después a repetirlo oportunamente, hacen que este lenguaje jurídico sea cada vez más que sea muy especial y que sea como solamente entendible para la gente que ejerce o que está en el mundo del derecho. Con lo cual, la autora, con mucho atino, dice, tenemos que tratar de simplificar, ir simplificando, ir dejando de lado todos estos modismos para que el discurso jurídico sea cada vez más, no sé si claro, sino como que tenga cada vez más la posibilidad de llegar a todos los ciudadanos o a todas las personas Claro, que lo puedan leer, no solamente a aquellos que ejercen la abogacía y que saben de qué hablamos. Por eso claro. habla de modismos y entre esos nombra el latinismo, habla de frases como, por ejemplo, hay frases que uno siempre pone como de costumbre que dice, proveer de conformidad que será justicia. Todos temas que venimos repitiendo históricamente y los seguimos poniendo como modismos que son, ¿no? Y que hacen que el lenguaje jurídico sea intenso que tenga una densidad o que sea complejo también, ¿no? Que tenga una densidad distinta digamos, al lenguaje general. Esto no Claro. significa, por supuesto, que el lenguaje jurídico toma palabras constantemente del lenguaje general y se basa en el lenguaje general, pero además tiene un término y léxicos que son propios del área, digamos, más del área, no del discurso jurídico, para decirlo Claro, más podría ser lingüísticamente. como vas armando,
jurídico, vas armando un vocabulario, un glosario de los términos que solamente tienen un significado y se pueden comprender las personas que se dedican al desarrollo de esta disciplina, que no sería, Exactamente. claro, que por ahí el ciudadano común no lo puede comprender porque no es parte de esta comunidad lingüística, no es parte de esa disciplina, De no todas, los comprende. de todas maneras, les quiero contar que hay ya un cambio de paradigma y hay un camino. Siempre hablamos de las exploraciones de ayer, ¿no? Hay un camino que se está Claro, abriendo, digamos, desde el área jurídica, desde los juristas en general, sean jueces, sean académicos, todos están planteando que tenemos que empezar a tener un lenguaje más llano, que llegue más al ciudadano, que tenga, digamos, más, sin tanta pompa, sin tanta rimbombante. También la autora que estamos analizando, de la cual basamos nuestra conversación de hoy, nuestro encuentro de hoy, sí, nuestra primera parte, también habla de las frases rimbombantes, de las circunstancias rimbombantes que tienen, no tanto a veces en el escrito como sí en el lenguaje oral que aplicamos a veces en audiencias y tantas, hasta, ¿cómo es que dice? Dice como la palabra, como que tiene mucho, como barroco sería, no sé si la palabra justo es barroco, pero sí claro, con mucha intensidad. Entonces dice, bueno, este lenguaje que genera, ¿qué es lo que va generando? Este va generando, no solo que se vaya achicando, que se vaya diciendo que se vaya convirtiendo en críptico, digamos, pasar de ser específico a ser críptico, que solamente cada vez lo vamos a entender menos personas, o cada vez lo van a entender claro. menos personas, sino ir por el camino de la inversa. Escribir de tal manera y con la mayor cantidad de palabras del vocabulario y del lenguaje general, a los efectos de que todos entendamos lo que está queriendo decir. Y el peor, digamos, la peor sugerencia se la hace a los jueces, que muchas veces en sus sentencias tienen poca claridad o escriben con todos estos modismos y hacen que sea difícil entender para quienes a quienes le dirigen la sentencia, es decir, a los ciudadanos que se sometieron a su jurisdicción, y a veces hasta los propios abogados que tienen que mediar entre lo que dijo el juez y explicarle a sus clientes lo que dice la sentencia. Entonces, propone esta autora este cambio, ¿no? Que lo viene también trabajando toda la comunidad jurídica. Por eso es una introducción, es una buena introducción para hablar del lenguaje jurídico, porque propone al final cómo son las líneas, las nuevas líneas, porque todo lo que hace el texto en este caso, que también forma parte de las funciones del lenguaje, lo vamos a ver después, que lo que propone ella es informar al principio, como hacer una reflexión y finalmente dar una conclusión del significado que le da como apertura, una nueva línea de investigación para hablar sobre el lenguaje jurídico, que es muy importante. O sea, dar una contextualización de cómo está en este momento, de todas las prácticas que observa ella y cómo puede ir, en este caso, mejorando la comunicación, que es tan difícil, la transmisión, cómo divulgamos, ¿no?, lo que nosotros hacemos, lo que se ejerce en el derecho, cómo se divulga y cómo se comparte para que todos nosotros entendamos. Entonces también pensar de que los escritos jurídicos tienen un estilo, tienen una forma, se comparten y hablan Claro, de una determinada materia. La materia que ahí, sería en este caso, a ver, sí, ahí como el estamos aspecto hablando de los textos jurídicos propiamente dichos. Oscar está muy preocupado porque dice que va entendiendo poco de la clase de lenguaje. Oscar, lo que te pedimos es que estén, digamos, atendiendo a lo que, digamos, a los tips que les vamos tirando, y que cuando ustedes vayan leyendo el material les va a resultar más ameno leerlo. claro, ya hoy me imagino que debe estar avanzado en la lectura. Sí, hay muchos que dicen que no entienden el tema, pero bueno. Un poco lo que estamos planteando es, la profe viene hablando de los lenguajes, primero habló de la comunicación, después hizo referencia a los lenguajes, después habló del lenguaje natural y habló del lenguaje, vos corregime, te voy haciendo No, sí, la sí, síntesis,
Habló del lenguaje natural en contraposición a los lenguajes artificiales. Dentro de los lenguajes artificiales hablamos de los lenguajes, habló de los lenguajes formales o abstractos y de los lenguajes técnicos. Dentro de los lenguajes técnicos o especializados, introdujimos ya algunos conceptos del lenguaje jurídico. Y ahí pudimos decir que es un lenguaje que utiliza términos, a diferencia que son palabras que pueden ser utilizadas en el que tienen significación en el lenguaje general y también tienen significación específica en el lenguaje técnico, por eso llamamos términos. Por ejemplo, les decía yo la palabra actor. La palabra actor significa en el lenguaje general cuando nos referimos a actor, ¿a quién nos referimos? A aquella persona que dramatiza una obra de teatro, ¿sí? Mientras que la palabra actor en el lenguaje jurídico específico, el término actor, se hace referencia a la persona que inicia el juicio. ¿Sí? Más o menos ahí. Y en eso estamos hablando. Ahora después vamos a hablar de las funciones del lenguaje y vamos a hacer de las funciones del lenguaje y vamos a hacer referencia al lenguaje jurídico y las funciones que tiene. Y después vamos a hablar de los, digamos, de los dos grandes ramas, digamos, de los dos grandes tipos que tenemos de lenguaje jurídico y bueno, vamos a ir avanzando por la clase. Perdón, Nati, seguí tranquila. Sí, por eso hablamos, tomamos la clasificación, por eso mostramos la clasificación de las clases del lenguaje, es para contextualizar de qué lugar está hablando la autora y después para que podamos avanzar en el lenguaje jurídico. Lo mismo ocurre porque nosotros tenemos el módulo que es lectura y comprensión de textos. ¿Cómo hacer un texto? Porque si hablamos de estilos y formas y materias que se comparten dentro de un escrito jurídico, también tenemos que ver a qué funciones hace referencia. Por eso lo tomamos de esta manera. Hay que leer el texto de Bucato. Me parece que me pase, a ver. Yo le aclaro, cuando dicen actora, cuando se refiere, porque alguien dice, se dice actora, no, se dice o el actor o se dice la parte actora. Pero cuando yo me refiero solamente a Juan Pérez, ya lo vamos a ver ahora, cuando yo me digo, Juan Pérez es el actor de la causa, digamos, del juicio ejecutivo, estoy diciendo, él es el actor. Ahora yo digo, la parte actora, que es el señor Juan Pérez, está representado por la profesora Natalia, por decirlo, por la doctora Natalia. Entonces, son dos circunstancias, digamos, para referirnos a la misma persona, estamos hablando de dos maneras distintas. Eso también tiene mucho que ver, digamos, es una de los modismos del lenguaje. Listo, Nati, perdón. Claro, por eso pasamos después a las funciones del lenguaje. Partimos hablando al principio de las palabras, cómo se utilizan las palabras y cómo se realiza en cada situación comunicativa, las formas de expresiones que vamos a utilizar de manera cotidiana. Se traducen también en lo que vamos a escribir, por eso es que todas estas existen funciones del lenguaje, que si bien son conceptualizaciones abstractas, que forman parte también de como de esos signos convencionales preestablecidos que aparecen simplemente, que sabemos que existen, pero no vamos a orientar, por ejemplo, el discurso diciendo, bueno, yo quiero realizar una función del lenguaje descriptivo o informativo. Sabemos que cuando escribimos un texto vamos a realizar vamos a realizar el uso de esta función del lenguaje. Anteriormente, ¿en qué se basan estas funciones del lenguaje? Son las funciones del lenguaje jurídico, las que estoy mostrando en este momento, funciones del lenguaje que aparecen en el ámbito jurídico. Pero previamente existen también funciones del lenguaje que son generales, que hay un autor, Jacobson, que es el que comparte este A ver, me parece que se cortó un poquito, Nati.
Nati. Vamos a esperar un ratito a ver si la profe se está conectando, a ver si podemos continuar con lo que estaba diciendo, con las funciones del lenguaje en particular y las funciones del lenguaje general y las funciones del lenguaje jurídico en particular. Mucho que ver. Ahí está. En la primera, Ahí por está. ejemplo, Ahí dice, ahí está, ahí va a volver la profe a reconectar. Ahí está, ahora sí, Nati. Sí, de pronto se me fue la luz. Ahí está. No hay Ahí problema. se ve. ¿Sí? Ahora va a empezar. Sí, se ve perfecto, perfecto. Bueno, las voy mencionando y las voy explicando un poquitito. Voy haciendo referencia. Entonces, las funciones del lenguaje, lo que dice Jacobson, estaba en esa parte, habla en la primera, que es la función referencial. Simplemente está relacionada con la comunicación de datos. En este caso, en las funciones del lenguaje o en el ámbito jurídico, hablamos de una función descriptiva o informativa, que cumple como una función también focalizada en este referente. Por eso es la función referencial. Un referente porque tiene más elementos. La comunicación contiene más elementos. Mostré en este caso, simplemente se mostró un esquema simple, pero tiene más elementos, 6 en total, y cada uno de los elementos remiten a una función. En el siguiente, que es la directiva o prescriptiva, que es una función del lenguaje, tiene que ver con influir sobre la conducta del receptor. En el caso de Jacobson dice que la función del lenguaje se denomina en este caso conativa. Conativa, o sea, voy buscando cómo realizar la influencia a través de un mensaje dentro del receptor, cómo conseguir que ese receptor haga lo que yo estoy tratando de que realice. Luego pasamos a la función expresivo-emotiva, que es la expresión de la subjetividad, por lo general basada en las emociones, en todo lo que dijimos de la expresión misma de esa subjetividad, emociones, sentimientos, a ver si yo también me involucro o no me involucro, por ejemplo, con una persona que me está contando algún evento, o también puedo expresar esos mismos sentimientos, que es la función expresivo-emotiva, tiene el mismo nombre. En el caso de la función operativa, ya es operar un cambio en la realidad directamente, es que estás buscando una transformación, sería. Es la función, lo que diría Jacobson, como una función fática. Está abierta a mantener el canal de comunicación. También tenemos la función ideológica o persuasiva, voy mostrando de esta manera, porque permite influir sobre el receptor para adherir a una determinada concepción ideológica. En este caso sí voy buscando directamente que el receptor realice la acción a través de lo que yo le estoy solicitando, sí o sí. Y después encontramos la función mixta, que en realidad es una mezcla de varias funciones. Por lo general se encuentran la directiva, la prescriptiva, junto a la descriptiva o informativa, la operativa con la expresiva, o la expresiva por lo general con la ideológica. Todas estas funciones del lenguaje se van a hacer presentes en los textos, por eso es tan importante tener en cuenta la función del lenguaje, pero después cuando realizamos, en este caso, por ejemplo, la descriptiva o informativa, la información que se quiere compartir. Es un ejemplo muy práctico el texto de Cucato, porque es lo que está diciendo, qué es lo que está mencionando, qué es lo que quiere compartir, qué hecho quiere mostrar, y puede haber distintas opiniones que van a decir, no, mira, lo que está planteando esta autora no es. Por lo general están relacionados con los artículos científicos.
que también es un género que se utiliza muchísimo en la universidad. ¿Sí? Queda claro eso de las funciones. Este es simplemente para hacer una contextualización de las funciones del lenguaje, que después lo vamos a ver en los tipos de texto. Van pidiendo algunos ejemplos, teniendo en cuenta, porque dicen que si no después vamos a decir más adelante y después cambiamos el tema y no lo decimos. Siendo específicamente No sé si, en el lenguaje, sí. No sé. se corta, sí se me cortó. No sé, ¿estabas por hablar algo? ¿Estabas por decir algo? Si no, yo iba a decir No. que como vos decís, en el lenguaje, la función directiva o prescriptiva, en definitiva, en los textos jurídicos se aplican casi todos. El que menos podría aplicarse sería, digamos, la expresión emotiva. ¿Por qué? Porque el juez tiene, digamos, tiene que, ya sea, en el lenguaje jurídico podemos tener el lenguaje legal, es decir, aquel de la ley, o aquel que establece, digamos, la legislación, y los lenguajes jurisdiccionales, es decir, aquellos textos jurídicos dictados o creados por los jueces o por el ámbito judicial. Entonces, por ejemplo, el lenguaje legal o normativo de ninguna manera puede tener una función expresiva. El que utilicemos no va a cumplir ni una función expresiva, ni una función emotiva, ni ideológica. Podría sí persuadir, sí. El que robare será condenado de prisión, por ejemplo, o el que hurte será condenado con prisión. Ahí cuando yo digo que determinada acción va a tener determinada sanción, ahí sí creo que tiene un poco de función, o tiene, no digo que tiene un poco de función persuasiva, pero de ninguna manera tiene en ninguno de los casos, ni en la etapa jurisdiccional, ni en el lenguaje jurisdiccional, ni en el lenguaje normativo, podemos hablar de que tenga una connotación o expresión emotiva. Con respecto a lo prescriptivo o directivo, podría quizás en el caso de las sentencias el juez ordenar hacer algo. Lo que sí tienen mucho de aplicación dentro de la función del lenguaje, en el caso del lenguaje jurídico, es la función operativa. ¿Por qué? Porque siempre operan un cambio de la realidad. Tenés que pagar, adquirir la mayoría de edad, y ahí también, bueno, ya vamos a hablar un poquito, y te vas a... decís una palabra y cambias el estado civil, pasás a estar de soltero, pasás a estar casado, por una sola manifestación del signo de un signo oral, ¿cuál es? El sí quiero. Entonces, esas características del lenguaje, digamos, sí es operativo, y como bien lo resumís al final, sí todas, yo entiendo que tanto el lenguaje normativo como el lenguaje judicial o jurisdiccional mezcla varias funciones de las del lenguaje que estuvimos hablando. Claro. ¿Sí? Son las que más conocemos. Bien, así es. No sé si querés que mostremos tu texto para ir viendo un ejemplo. Dale. Ahora vamos a hablar de un texto jurídico. Hago como una presentación, ¿querés? Nosotros vamos ahora a mostrar un texto jurídico que es una demanda. Después no tuve tiempo, pero para mañana podemos buscar una sentencia para que vean las formalidades. ¿Por qué? Porque una de las características de los textos, digamos, de los textos jurídicos o los textos que utilizamos en el lenguaje jurisdiccional es la formalidad. Cuando hablamos de formalidad no solo hablamos de vocabulario o hablamos de términos, sino que hablamos de que el escrito tiene que estar dividido en párrafos, que tiene que tener determinadas... tiene que tener determinados capítulos o determinados párrafos, y todo esto tiene que tener una coherencia. Por eso hablamos de formalidad, hablamos de materialidad, porque ¿qué tienen los textos jurídicos? Tienen una característica de que son materiales. ¿Por qué? Porque incorporan, digamos, conceptos o tienen conceptos. Son formales, sí, porque deben respetar ciertas formalidades, no solo desde el punto de vista de lo lingüístico, es decir, desde los términos que estuvimos hablando hasta recién, sino desde las formas de las presentaciones. Y además
estas presentaciones o estas formalidades tienen que acarrear una coherencia. Yo tengo que primero decir una cosa, después decir la otra, después describir lo otro y después solicitar. Entonces, Nati, si querés poner digamos, el ejemplo de la demanda. Sí, acá la compartí. Demanda ejecutiva por pesos. Está compartida. Ay, ¿vos sabés que no lo vemos? Yo no lo veo. A ver, dejo de compartir y vuelvo a intentar. Perdón, Mora, pero no es Ducato, es Cucato. En Cucato vas a encontrar algunas cuestiones, en Carrió vas a encontrar otras muy, muy parecidas, y después en el último texto de Sinas también vas a encontrar algunas cuestiones que se diferencian. Solamente da 3 funciones de lenguaje. Exacto. Pregunta dónde están las funciones. Ahora sí, se ve. Bueno, promueve demanda ejecutiva. Esta es la demanda más fácil, y la más fácil no, la más simple. Perdón, no iba a decir la más fácil, no, la más simple. Porque tiene como objeto el cobro de un pagaré. Un pagaré, ya van a estudiar oportunamente, que no va a ser esta semana, no se preocupen, es un instrumento de cobre, o es una orden de pago, es digamos, una forma de percibir suma de dinero. Acá no hay daño, no hay perjuicio, acá solamente percibo la suma de dinero que está en este instrumento, que es este documento. Ese documento tiene ciertas características, con lo cual, si está completo y está lleno, como lo dice la ley, no hay mucho para objetar y mucho menos para oponer excepciones. Pero bueno, no importa. Eso es a los fines de informarles que este texto que estamos viendo, pone el título, por favor. Un poquito más arriba, si puedes. Este texto que estamos viendo tiene distintas formalidades. Dice, promueve demanda, o sea que tiene un título. Después de este título, que normalmente tenemos que decir promueve demanda de, viene el encabezamiento o la forma en la que yo saludo, digo, señor juez, si se trata de un juez de primera instancia y es un juez único, digo excelentísimo tribunal, si se refiere a un tribunal y son 3 los jueces que van a intervenir, entonces tengo que decir excelentísimo tribunal. Las salas ya van a estudiar oportunamente que el Poder Judicial tiene distintos fueros y distintas salas. Después nos presentamos los letrados. En mi caso sería, por ejemplo, Andrea Fabiana Clapier, abogada, matrícula profesional. ¿Se acuerdan cuando hablábamos el lunes de que nosotros necesitamos la matriculación? Bueno, acá la tenemos que poner. Matrícula profesional número tanto. Casillero electrónico. Antes todos teníamos un casillero. Yo tenía el 167. Entonces había en la planta baja de tribunales una habitación inmensa donde cada uno tenía su casillero, y ahí se notificaban las cédulas de notificación de todos los expedientes que uno tenía. Hoy, con la digitalización de los expedientes, ya tenemos un casillero electrónico. Entonces, todas las cédulas que antes nos la daban en papel, ahora nos llegan a ese casillero electrónico. Y por eso yo tengo que poner mi mail, porque mi casillero electrónico está relacionado con ese mail, y si yo no pongo ese mail, nunca van a llegar las notificaciones, y si yo pierdo la notificación y no tengo las notificaciones, voy a perder el derecho. Bueno, después tengo que constituir un domicilio, que tiene que ser dentro del radio de los 3 kilómetros. Entonces debo constituir un domicilio, que normalmente es en el estudio jurídico, o en el domicilio que ustedes sepan que va a haber siempre alguien para recibir notificaciones, porque aparte de las notificaciones electrónicas, hay ciertas notificaciones que tienen que ver, por ejemplo, con la habilitación de días y horas y otras circunstancias que hacen que sean en forma personal y en papel. Yo creo que esto también va a ir quedándose y te notificarán directamente en el casillero. Y después digo, y ahí viene, por ejemplo, ¿puedes subir un poquitito, Nati? O yo no lo veo, sí. Cuando dice antes, y ahí viene, por ejemplo, un modismo. Fabiana Clapier, bla, 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 ante usted me presento y con respeto
ante vuestra señoría también es una formalidad que siempre utilizamos, ante vuestra señoría me presento y respetuosamente digo. Entonces, primero encabecé cómo se llama, cómo va a ser el escrito. Después me presenté yo. Ahora digo en nombre de quién vengo. Entonces ahí vengo. Que vengo actuando en nombre de representación de la señorita Natalia Montoya, titular DNI, el número de la profe, con domicilio, ahí no le pusieron, pero con domicilio real, el nombre de su casa, y según Poder General para Juicio, en este caso, en este ejemplo está con fotocopia simple, pero acá en Jujuy exigen que sea, yo esto lo saqué de unos ejemplos, exige que sea debidamente juramentado. Entonces yo saco una fotocopia del instrumento del poder que Natalia oportunamente me entregó, yo misma declaro bajo fe de juramento que es copia fiel a su original, la firmo y la presento. Entonces, junto con este escrito va la presentación también del poder, donde acredito el nombre de quién vengo y la representación que tengo. Después tiene, no sé si te escucha bien, pero dice que está como cortado. Después viene el objeto. ¿A qué vengo? Vengo a promover un juicio contra Juan Pérez, que le firmó y que es deudor de la señorita, de la profe Natalia, y entonces que vengo a promover formal demanda por cobro ejecutivo de pesos, por la suma, ahí tengo que establecer por qué monto inicio esta demanda, con más los intereses que corresponda, bueno, hago toda la petición de lo que quiero que me paguen, en contra de, y ahí tengo que poner bien clarito el nombre de quién es el que va, digamos, contra quién hago el inicio el juicio, el DNI, porque existen personas que es José García, debe haber varios, Roberto Pérez debe haber varios, y bueno, muchos nombres son comunes, entonces tengo que poner el domicilio para la debida individualización, el DNI, perdón, para la debida individualización, y un domicilio que es donde le va a llegar esta demanda a los efectos de que él pueda ejercer en forma de vida su derecho de defensa. Solicitando además, se le condena a la demandada a pagar las costas y los costes del proceso, es decir, los honorarios y todo lo que salió a sellar el documento, iniciar este juicio que tiene gastos judiciales y demás cuestiones. Nati, ¿puedes subir para arriba? Después, o sea, para que vamos al punto 3. Entonces, ya me presenté ante el juez, ya le dije quién soy, y ahora en el punto 3 describo los hechos. Entonces cuento que, bueno, que el artículo 4, justo en este caso no hay que describir tanto los hechos, tengo que decir que soy el tenedor del documento que por este acto adjunto, también debo presentar ese documento, y en consecuencia de eso, y atento a lo que dice la normativa, vengo a solicitar la ejecución. Si fuera otro tipo de juicio, como, no sé, un ordinario por daños y perjuicios por algún choque o una desvinculación laboral, si fuera en el ámbito laboral, tendría que decir que mi representado, porque yo soy la mandante, yo soy la mandataria, él es el mandante, o que mi mandante, la señorita Natalia, comenzó a trabajar en tal lado con tal fecha y estuvo trabajando de 8 a 12 en tal circunstancia hasta la finalización del vínculo que se produjo el día tal. Tengo que relatar todos los hechos, y ahí viene la parte descriptiva del lenguaje que veíamos hace ratito, cuando decimos que se utilizan varios tipos o varias funciones del lenguaje en este tipo de texto jurídico, y relato todo cómo fueron los hechos y por qué yo digo que corresponde invocar, digamos, y por qué vengo aquí y por qué ejerzo este derecho. Y además, normalmente, si podés un poquito más abajo, Nati, Sí. lo ilustro al juez, o lo que llamamos después fundamentación o argumentación, argumento por qué inicié este juicio, o sea, por qué elegí que sea un ejecutivo, por qué este ejecutivo tiene que salir la sentencia, dice, porque el deudor pesa sobre el deudor la producción de la prueba que desvirtúe la presunción de que el documento no ha sido presentado al cobro, porque no se trata. Entonces voy citando jurisprudencia o casos, ¿y qué es la jurisprudencia? Son casos análogos o similares que ya han sido resueltos y que le digo al juez, mire, en este caso se resolvió de esta forma, en este caso se resolvió de esta forma, en este caso se resolvió de esta forma, en estos 3 casos se resolvió de la misma manera.
¿Para qué? Para que el juez sepa que ya hay antecedentes de cómo se resolvió. Y cuando hablemos un poquito de argumentación, más importantes sean los fundamentales, o sea, más, sí, no más que importante. Cuando yo cite tribunales con mayor importancia, eso me va a dar mayor argumentación a mi postura. No es lo mismo quizás a veces lo que dice un juez de primera instancia que lo que dice, lo que ratifica en esa jurisprudencia el Superior Tribunal de Justicia de esta provincia, o lo que dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es como, digamos, lo que dice la Corte es como imposible. Si ya la Corte en este caso lo dijo, va a ser muy difícil que no lo diga, ¿se entiende? En este caso, en el nuevo caso. Entonces yo le cito al juez los argumentos necesarios para decir, che, mi postura es esta y yo considero que tengo razón por esto, por esto, por esto, y en estas circunstancias similares ya el tribunal tanto, el tribunal tanto, el tribunal tanto, resolvieron así, ¿sí? También puedo citar, para argumentar, y ya estoy hablando un poco de argumentación, para argumentar también puedo citar textos, como hablaba la profe recién, académicos, como una ponencia, un ensayo, y también dependerá de quién es el autor, la fortaleza que va a tener ese argumento frente al juez. Si es un autor que todos sabemos que es un especialista en determinado tema, y él tiene digamos, un ensayo, un escrito o una ponencia que avala la postura que estoy teniendo, que no sería tanto en este caso del Ejecutivo, que es más soncito, sino en cuestiones más complejas para demostrar, entonces todo eso me sirve para darle al juez, no para darle, sino para demostrarle al juez fundamento de que mi postura es la que puede tener cabida y es la que debe tener cabida y hacerme lugar al planteo que yo hago. Un poquito más, después también en este texto jurídico que analizamos, que es una demanda, hacer una demanda ejecutiva, podemos pedir conjuntamente con la demanda ejecutiva que que se embarguen bienes suficientes para cubrir el monto del monto del documento para el supuesto que hubiera una futura sentencia. Si yo voy a solicitar un embargo, posiblemente el juez me pida una garantía personal, que es una garantía que yo voy y doy en el expediente, pero bueno, eso lo van a ir viendo después en procesal. Después ofrezco la prueba. ¿Qué es lo que me va a respaldar lo que yo estoy diciendo en el capítulo 3? Digo capítulo 3 en este escrito, pero en el capítulo de los hechos y del reclamo, entonces después tengo que buscar qué pruebas. Pueden ser testimoniales, pueden ser documentales, puede ser, por ejemplo, acá podría yo decir una pericial caligráfica para que si el demandado decide desconocerme la firma, yo ya tenga la prueba de decir, bueno, no importa, venía a hacer la pericia caligráfica a ver si sos o no vos. ¿Sí? Si yo omito y él me niega, supongamos que al revés, yo no ofrezca la pericial y él me niega la firma, bueno, él también la tiene que ofrecer para demostrar que no es el que firmó. Pero puede pasar que ninguno de los, digamos, puede pasar, digamos, que yo, no es que puede pasar, yo no debo, como responsabilidad profesional, no debo dejar al azar ningún elemento que pueda ser observado o que pueda pasar, que no pueda demostrar y que pueda darle pie a los argumentos del demandado para perder el juicio. Después viene la parte donde fundo el derecho, es decir, ¿por qué presento esta demanda y en qué derecho lo fundo? ¿Cuáles son las normativas que me resguardan o que me respaldan? Y por último, Nati, si podés por favor el petitorio. Y por último, la petición. Esto es fundamental, la petición, porque si yo escribí todo lo otro y no pedí nada, chao, perdí el juicio. Porque el juez dice, ¿y a qué vino? Entonces vengo a que me tenga por presentado, que tenga el carácter invocado, se ordene el embargo y oportunamente se lleve adelante la ejecución. Tengo que ser clara o tengo que ser claro en lo que pido. Y no olvidarme del petitorio. Hay dos cosas que no te podemos escribir poco en los hechos, después el juez dirá si le alcanza y no, pero los elementos de prueba y el petitorio son fundamentales.
ha pasado que a todos nos pasa, tampoco crean que a todos, digamos, somos seres humanos. Y bueno, imprimiste y se te faltó la prueba. Y bueno, faltó la prueba y ya no tenés ningún elemento para agregar después. Y después el juez sentencia con los elementos que están en la causa. Si yo me olvidé de presentar la prueba, muy probable que no tenga cómo acreditar los hechos, yo no pueda acreditar los hechos invocados y el juez no puede hacerme lugar a mi petición porque no tengo cómo acreditar, y de la otra parte quizás pudieron desvirtuar toda mi posición. Esta es la famosa dialéctica de la que hablaba, que venimos hablando desde Aristóteles hasta los últimos autores que hablan de argumentación. Es decir, yo digo esto, los fundamentos, y estas son las argumentaciones. Se le corre traslado al que ejerce el debido derecho de defensa, dice esto, ofrece estas pruebas y lo argumenta. Y por último, el proveedor de conforme que será justicia, yo pongo normalmente en mi escrito proveedor de conformidad que será justicia, es proveedor de conformidad será justicia, no pongo qué. Es un modismo que también queda históricamente, a los cuales la profesora que estudiamos dice que hay que evitar, o sea, no en este caso, que esto es importante, pero que hay que evitar estos modismos anacrónicos o pasados de moda, o quizás hasta barroco. Pero bueno, esas son opiniones también de autores, ¿no? Que son respetables. Bueno, esto sería un poco ver la formalidad de un texto jurídico. Y si quieren usar, si quieren que analicemos términos, la palabra ejecución es un término, aparte de ser una palabra normal, digamos una palabra general, como puede ser la ejecución de una casa o la ejecución de un proyecto de arquitectos, significa que en el lenguaje general que voy a hacer una casa. Ahora, la ejecución promovida en este caso y en este fuero y en el lenguaje jurídico significa que va a haber alguien que va a tener que pagarle determinada cantidad de plata o de pesos al quien inició la ejecución. La palabra embargo es una medida cautelar. Las medidas cautelares también son términos que son las formas o los juicios por los cuales uno resguarda económicamente el futuro, la futura fin o solución o la futura sentencia del juicio. Medidas cautelares también son términos jurídicos. Petitorio es un término jurídico, y aparte, petitorio es un término jurídico, forman parte todos del léxico del lenguaje jurídico, y hasta te diría que es un modismo, una forma, digamos, una costumbre, o establecer así, que el título sea el petitorio. Así que bueno, no sé si tienen alguna duda. Yo por dar clases no estuve leyendo, por hablar no estuve leyendo los comentarios. No se ve, dice, ¿me podría comentar dónde está? Vamos al departamento de mediación. No. Departamento. La persona tiene que tener título forense. Título forense. Sí, esto que yo les... Sí, perdón, esto que les estoy contando, que no es el estilo, yo diría el estilo judicial más el estilo forense. La palabra forense se utiliza, sí, por la parte de fuero, pero en general, sí, en general cuando hablamos de forense, por ahí hablamos más del fuero penal. Todo esto que yo explico y que tiene que ver con el lenguaje jurídico, no se olviden que estamos hablando del lenguaje en general, y como les expliqué o como hablamos hace ratito, también hablamos del lenguaje jurídico judicial o jurisdiccional, que es lo que estamos viendo. Como hablamos del lenguaje como discurso jurídico. Después, estas formalidades, además, están establecidas en la normativa, en el Código de Procesal Civil y Comercial, y como dice alguien acá, lo que no está en el Código Civil está estipulado por acordada, como que debe ser escrito todo en negro, que las firmas tienen que ser en tinta negra, y eso fue quedando, digamos, también de épocas anteriores, porque hoy, por ejemplo, en el Juzgado Federal las firmas son digitales, o sea que yo tengo que tener un token para firmar, ya no se usa más la tinta negra como dicen todavía el código. Y en el Juzgado Provincial la firma también es digital. Yo pongo subo un escrito
y pongo una clave que tengo, y ahí, que la tengo que saber yo, para saber si es posible únicamente yo, porque para que nadie me firme mis escritos, y con eso queda firmado mi escrito. O sea que tampoco ya se usa ni la tinta negra. Quiero también que quede claro que más allá de todas estas formalidades, también hay cosas que se van cambiando todos los días por esto de la digitalización, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más, Nati, que te parece prudente. No, no está, todo lo que estamos hablando No. y estamos dando ejemplo, y esto lo quería Claro, aclarar, porque dice, en el sí. examen se basa en los textos. ¿Dónde está todo lo que están diciendo? Nosotros acá estamos Todo está en los textos. haciendo una Todo está en los interpretación. textos. Tratamos de hacer lo más didáctico que se pueda y traducir todo lo que está en los textos, tratando de mostrar con ejemplos prácticos y cotidianos para que se pueda entender, porque no sé si nos sirve venir y hablar de qué es el lenguaje o definir el lenguaje de tal manera o realizar la definición de un término de tal forma, porque para eso tienen que realizar la lectura. Nosotros venimos a hacer como una transposición de los conocimientos que ya tienen adquiridos, Y la porque ya idea lo es que, fueron, sí, ya y la fueron idea es leyendo. y que construyamos entre todos, digamos, hagamos Claro. el proceso de aprendizaje en forma conjunta. Escúchenme, si ustedes, o sea, con estas preguntas, y es una broma, por supuesto, pero si no, nosotros podríamos venir y leerles los textos así, y Claro. leemos así, como una lectura. No es así, la idea es que ustedes a través de todo este bagaje de ejemplos y de didáctica que estamos utilizando con Natalia, puedan, o antes, si se sentaron antes a entender de qué habla el autor cuando dice, habla de esto, habla de aquello, o cuando se sienten después, decir, como dijo la profe, esto era el lenguaje natural, este era el lenguaje artificial. Pero la idea es, nosotros no vamos a recitar los textos, no los vamos a recitar, porque no tiene no porque no querramos, sino porque no es esa la idea del proceso de aprendizaje de todos, ni no, no, Claro, digamos. por eso al principio dijimos que quedaría siendo el último encuentro para que hagan también, si lo quieren hacer así, de esa forma, si quieren participar preguntando, podrían hacer preguntas concretas y precisas y vamos a verlo en los textos, si es lo que no queda claro. Ya vamos a hablar de vaguedad y ambigüedad, Gaby. Esperemos un ratito, ya vamos a llegar. Bueno, no sé, ¿querés que sigamos un poquito más? No sé si vemos algunas consultas. Dale. Es que como quedan a veces retrasadas, a ver si actualizo un poquitín. Bueno. Entonces dejo de compartir este texto. Sí, por favor, ya está, porque no sé si querés que le agreguemos algo más, pero es como que lo analizamos. Te lo voy a subir también para que tengan como ejemplo. Mañana lo voy a subir a la mañana. Claro, acá los comentarios, los contenidos de los textos, es necesario reconocer Sí, los se van a autores para tomar el los examen. contenidos de los textos. Sí, van a tomar los contenidos de los textos. Eso va a ser la base del examen. No Sí. sé si querés agregar algo más, Tomar el Nati. contenido de los textos, sí, el contenido de los textos, por supuesto que va, el contenido de las clases también va. Es necesario reconocer los autores en el examen. Bueno, Y sí, sí es necesario reconocer los autores porque nosotros siempre tenemos que hablar, citar la fuente de donde estamos hablando. Por eso nosotros también mencionamos a qué eje corresponde, qué contenido corresponde, cuál es el autor que corresponde, más allá de, son varios autores, lo vamos a ir trabajando de a poquito, porque tenemos todavía un tiempo. Más allá de eso, tienen que saberlo y cuando vayan a responder, seguramente que bueno, va, tenés que va a saberlo porque ser, es múltiple choice, o sea que tienen que tener bien claro el concepto. claro, por ahí pensar, bueno, ¿qué autor habla sobre tanto? O quién lo decía. Claro. Bueno. No entiendo, dice que van 3 días y no tienen el material. No, me parece que se contentan entre ellos.
Les quiero decir que el que haga preguntas técnicas en el aula virtual, yo esta mañana contesté 2, pero tienen que ser técnicas. Yo no voy a, digamos, no vamos a contestar nada que tenga que ver, técnicas en el sentido, perdón, que tienen que ver con las preguntas que hagan aquí digamos, tienen que ver con los textos, porque preguntan cómo me inscribo, cómo leo, cómo... A ver, Ustedes ya son estudiantes, digamos. acá hay una consulta que parece que la perdí. A ver, que me parece que es pertinente al tema, y si Ujú. podrías explicarlo, porque dices, esas formalidades son el estilo propio del lenguaje jurídico. Por ejemplo, lo que mostraste es Sí. como algo práctico, un caso práctico, Es lo y que te van a enfrentar lo el primer día que ejerzan, digamos. Armar una demanda, armar una contestación. No. perdón, sí, voy a volver a repetir, sí, ahora voy a subir, estaba por subirlo ahora, pero bueno, después de que finalice, lo voy a Este no subir es el el último material. encuentro. El último Y encuentro va a también ser el material, el soporte visual que estamos utilizando, que estamos compartiendo, también lo voy a subir para que tengan. Recuerden que lo que se compartió el día de hoy no está de manera explícita en los textos, porque tendría que subir otro texto para explicarlo, para que entiendan también. Simplemente es como una contextualización para ver a dónde nos enfocamos el día de hoy, que es el lenguaje jurídico. Por eso después mostramos estos ejemplos y ya la profe lo explicó. Sí. Quiero aclarar que tenemos clases hoy, mañana jueves y el viernes hasta las 9 de la noche. Que estábamos hablando con la profe Natalia que el viernes vamos a hacer directamente, si quieren, vamos a responder preguntas. Pero, digamos, no sé si toda la hora o solamente, porque mañana tenemos que hablar, tenemos varios temas. Nos falta todo el eje 3 todavía de dar. Entonces ustedes tienen que ir avanzando en la lectura, más allá, digamos, más allá de lo que, digamos, de lo que nosotros vamos hablando acá. Esto es como digamos, como dice la profe, un intercambio, digamos, y aclaraciones o ejemplos prácticos con respecto a la bibliografía que ya tienen en sus manos. No, no, en el parcial no van a decir qué autor dijo. Tienen que tener claro lo que dice cada autor a los efectos de responder las preguntas como múltiples choice o como fuere. El modelo de la demanda es un ejemplo del lenguaje técnico jurídico. Sí, el lenguaje técnico o especial es lo que habló la profesora en cuanto a que tiene términos, a que tiene léxico y que hace referencia a un grupo determinado que lo lee y entiende. O sea, dentro de ese lenguaje técnico y jurídico, de ese lenguaje técnico podemos incorporar o lo podemos clasificar al lenguaje jurídico. El lenguaje técnico es el género, el lenguaje jurídico es la especie. No sé si les queda, si esa era la pregunta. En el caso de domicilio llegan, ¿puede ser el mismo donde ejercemos o vivimos? Sí, por supuesto que normalmente no es bueno por ahí poner el domicilio real, llaman a estudiar que hay un domicilio real y un domicilio especial o legal. Uno siempre constituye domicilio en el legal, pero sí puede poner el domicilio real sin ningún problema, donde uno sepa que va a recibir la notificación. Eso es lo importante. Explicarle o decirle al juez cuál va a ser el lugar donde va a recibir las notificaciones que podría tener. ¿Dónde vamos a hacer la evaluación? No sé si querés que sigamos un poquito. Yo me estoy... Con respecto a ver, Lucía, con respecto a metaverso y digitalización, son, digamos, tiene que ver con las formas de cómo digamos, de cómo
la tecnología nos está atravesando a todos en el ejercicio de la profesión, y cómo, digamos, cuáles son los caminos, o cómo se abre a partir de de la tecnología, se nos abre un nuevo espectro, como si fuera ya al principio de los tiempos, en los cuales, digamos, tenemos que buscar respuestas, no solo respuestas, sino buscar y generar leyes y generar derecho que nos permita enfrentar aquellas situaciones donde se puedan conculcar los derechos de los individuos. Y por eso ayer hablamos mucho, y perdón Nati, pero justo estaba con... No, sí, sí. Y por eso hicimos hincapié tanto el lunes como el martes en la necesidad de buscar soluciones, y que siempre cuando las cuestiones están atravesadas por la tecnología, hay como una mayor predisponibilidad a una conculcación de los derechos de las personas consumidoras, que muchas veces, sin entender mucho, o todos, sin entender mucho, nos metemos en la máquina, hacemos compra, va, viene, y después podemos ser sujetos de estafas o de cuestiones que no estaban claras. Entonces, ¿qué es la obligación hoy de los juristas, de todos? Construir derecho, o construir jurisprudencia, o construir respuestas a esta conculcación de derechos. A eso nos referíamos, ¿sí? Con respecto a los artículos del Tribunal de Ética, los tienen que tener idea, tienen que saberlo, y las preguntas van a ser generales al respecto de eso, no se preocupen. No sé, Nati, si vos querés agregar algo. No, sobre lo que estamos hablando. No sé si quedó claro la clasificación del lenguaje. Sí, porque aparte ya lo Sí quedó aplicamos. claro. Para mí sí quedó claro, y por eso es como una introducción para Sí, poder partir y después simplificar. Bueno, no sé si querés compartir largamos entonces con lenguaje jurídico. Sí. ¿Sí? ¿Querés empezar? ¿Querés empezar vos? ¿Querés que empiece yo? No sé, como vos quieras. Realizo la presentación del eje 2. A ver. Bueno. El PowerPoint. yo voy a pedir Sí. disculpas de antemano con el PowerPoint. Hay una filmina que me salió de otro color. A ver, igual ya se carga y ahora... Desde ya estoy Ahora veo bien. pidiendo disculpas por la filmina, porque bueno, por ahí tengo que practicar un poco más la tecnología. La tecnología. Ahora vamos a hablar de ambigüedad y vaguedad, no se preocupen, porque vamos a hablar del lenguaje, de textura abierta del lenguaje. Bueno, Jorge, ahora seguimos, no hay problema. A ver si ya puedo compartir. Compartir. Empezar desde el principio. Ahí compartí el Power. Sí. Bueno. Sabes que todavía no se ve. A lo mejor un ratito. Sí se ve. Va, yo lo veo. Lo dejo de compartir y vuelvo a compartirlo otra vez. A ver. Dale. Ahora sí. Primero vamos a hablar la 1 es el lenguaje, hay una anterior que está, pero no importa, es la presentación, así que no. Claro, ¿Ustedes? la presentación. Ahí está, lenguaje. Sí, después. No, esa es la 3. La 1 es un lenguaje. Ahí está, lenguaje. Un poco es repasando lo que estabas diciendo, Nati, ¿no? Sí.
teniendo en cuenta, digamos, lo que habría hablado la profe, cuando hablamos de lenguajes, hablamos del lenguaje en general, y hablamos, y ahora sí la segunda, por favor. Bueno. Hablamos del lenguaje general y el lenguaje especializado. Y este lenguaje especializado o profesional está compuesto por términos, y todos esos términos forman un léxico. Con este léxico nosotros vamos a conformar textos jurídicos o discursos jurídicos, como lo llaman los de la lingüística. Los textos jurídicos los denominan discursos jurídicos. ¿Qué son los términos? Son palabras que tomamos quizás del lenguaje general, y le damos una definición, o le damos un significado netamente, jurídico. Entonces, todos sabemos que cuando vamos a hablar de esa determinada palabra, vamos a hacer referencia a lo que signifique jurídicamente. Vuelvo al ejemplo del actor, porque, bueno, en este momento es el nombre que me sale. Cuando nosotros hablemos jurídicamente de la palabra actor, actora, parte actora, vamos a estar vamos a estar refiriendo a aquel que inicia un juicio, y no a aquellas personas que hacen de la actuación su profesión, aunque algunas veces los abogados actuamos también, cuando vamos a las audiencias y hacemos esas palabras rimbombantes y demás cosas, y esas actuaciones, hacemos actuaciones al final de cuentas, pero no, cuando hablamos de la palabra actor, en definitiva nos estamos refiriendo a quien inicia el juicio, y no a aquel que está expresando o está interpretando una obra. Y también podemos hablar que estos términos conforman un léxico que solamente entendemos y nos comunicamos por el grupo o la masa social que es, digamos, que sabe o que es operadora del derecho, y sabe y entiende a qué se refieren los términos. ¿Querés la próxima? Bueno, el lenguaje general lo explicó bien la profe Nati. Aquel lenguaje son las palabras que tenemos, que usamos todos los días, y que todos sabemos que tiene ese significado, como por ejemplo la palabra mesa, silla, sabemos que, digamos, que tienen un significado, ¿sí? Bueno, después, ¿querés seguir con el lenguaje jurídico en la próxima? Porque le puse el título, parece de nuevo. ¿Cuándo se origina o cuándo surge el lenguaje jurídico? El lenguaje jurídico surge, según los textos, según los autores, surge allá más o menos en el siglo IX, cuando los escandinavos estaban tratando de conquistar Islandia. Entonces, partían de que el derecho, o el lenguaje jurídico, el derecho surgía o venía de los dioses, y el ejemplo que da el autor dice, venía de los dioses. ¿Y por qué lo consideraron así? Porque iban por el mar, y donde ellos iban tirando no sé si algo tiraban desde sus canoas, no sé si unos bolsos o más que equipaje, algunas vituallas de ellos, y donde cayera esa vitualla que tiraban, generaba, digamos, a partir de ahí se generaba el derecho de propiedad, porque los dioses habían querido que cayera aquí, que cayera allá. Después, también consideraban que era como también se empezó a considerar que el lenguaje jurídico o el derecho, era también un derecho divino, o algo venido de Dios, o de otra etapa, porque con solo utilizar palabras pasabas de una circunstancia a otra. Por ejemplo, te emancipabas con solo que en la antigüedad te dijeran, a partir de ahora estás emancipado, ya dejabas de ser menor de edad para ser un menor emancipado. Lo mismo en cuanto al matrimonio. Y hasta el día de hoy, sin perjuicio que nos parece un poquito irrisorio pensar
de que digamos que el lenguaje que el lenguaje jurídico viene de los dioses, sí hay circunstancias que hacen, o hay hechos, que con la sola designación o con la sola pronunciación de ciertas palabras, te modifican. Por ejemplo, hasta el día de ahora, hasta este momento, yo soy abogada y ejerzo mi profesión. Pero si el día de mañana llego a trabajar como funcionaria pública en cualquiera de los estamentos y presto juramento, voy a pasar a ser funcionaria y voy a tener con esas palabras que sí juro, me van a surgir, o la misma cuando soy abogado y me matriculo. Cuando yo me matriculo y digo sí juro, cambio mi condición. No digo que sea jurídico, pero no, cambio mi condición frente al colegio de abogados, a la normativa que se establece en el colegio de abogados, a esas normas de éticas que estuvimos estudiando. Si soy una funcionaria del Estado, debo ejercer mis funciones de acuerdo, digamos, a lo que corresponda, y siempre dice que Dios y la patria, hay gente que jura por Dios y la patria, otros que juran por la patria, me lo demande. Entonces también le doy a quien me está tomando juramento una posibilidad de que me pueda después demandar si yo no ejerzo bien mi función. Esto en cuanto al origen. Después en la antigüedad ya no pasamos ya tanto a creer en la parte donde venía el derecho de los dioses, sino que el lenguaje jurídico era netamente formal. Cuando se determinaban o se pronunciaban determinadas palabras, se constituía una nueva situación jurídica. Ahora, si por alguna circunstancia esas palabras no se hacían o no se decían en forma como debía ser, en la formalidad como estaban dispuestas, ese acto jurídico se sancionaba de nulidad y quedaba absolutamente sin efecto. Y bueno, y así llegamos, y así, bueno, después se van modificando y se van dejando las formalidades, y hoy por hoy hay muchos actos jurídicos que ya ni se realizan con formalidades, al contrario, los que se realizan con formalidades o que quedan con formalidades, son unos pocos, como por ejemplo la transmisión de la propiedad y demás. No sé si lo dije, pero por la duda lo repito. Hablamos del primer lenguaje jurídico, cuando hablamos de los escandinavos, cuando llegaban a Islandia. ¿Por qué? Porque entendían que la caída de su pertenencia en territorio, y que esa caída era donde Dios quería, o donde los dioses querían, porque tenían un solo Dios, sino donde los dioses querían, había ahí era como que surgía el derecho de propiedad. ¿Por qué? Porque los dioses habían querido que esa parcela de la orilla o donde cayera me perteneciera. Entonces ahí es donde se da el origen del derecho de propiedad. Es denotativo porque eso es el origen. Con respecto a los caracteres, no sé qué están haciendo con los comentarios. No, sí, van bien. ¿Van bien? Estoy tratando de registrar algunos comentarios que después nos sirvan. Perfecto. Después, bueno, en cuanto al léxico, como yo hablo, por ahí no los leo. Bueno, con respecto a los caracteres, tiene un léxico particular, ya lo estuvimos viendo, y se usan muchas palabras técnicas. Es denotativo, ¿por qué? Porque todos coincidimos y sabemos, denota, digamos, lo que es el significado de la palabra a la cual nos estamos refiriendo, o al término o al concepto al cual estamos refiriendo. Es estructurado justamente porque, como vimos, todas las presentaciones o las mismas, no solo las presentaciones escritas, sino a veces las presentaciones orales, o como les decía yo, las participaciones en las audiencias orales, también son estructuradas y posee reglas para su uso, como decíamos, que tiene que ver también con la demanda que estábamos viendo. O sea, no podemos usarlo de esto.
cuando lo usamos al lenguaje jurídico, lo tenemos que de usar de determinada manera, de determinada forma y para determinados escritos. No sé, parece que no está muy claro. No, sí, está muy claro. Porque dice, no es muy, acá dice Susana, es muy confuso su modo de expresión. No sé si quieren que repita o... ¿Podría repetirlo? Por ahí a lo mejor no lo comprendieron. Perfecto. ¿Qué es un léxico? ¿Cuál es, digamos, el origen? Se entiende o se considera que el origen del lenguaje jurídico tiene su primera manifestación allá en la época del siglo IX, cuando los escandinavos estaban conquistando o estaban tomando Islandia. Entonces, consideraban que se trataba de un hecho que venía, el derecho de propiedad se consideraba que de un hecho que venía de los dioses. ¿Cómo se manifestaba esa divinidad o cómo se manifestaba ese hecho divino? Porque cuando iban por el mar con las embarcaciones que tuvieran, desde el mar tiraban los bienes, o tiraban digamos, las cosas que llevaban, y donde cayeran esos bienes, se consideraba que los dioses habían querido que cayeran ahí, y ahí bueno, hacían como un festejo y demás cuestión, y demás, para establecerse. Y cuando se establecían, se entendía que es la primera manifestación del derecho de propiedad, del derecho individual de propiedad, ¿sí? Después, después, en la antigüedad, ya, digamos, dejó de tenerse como consideración, o pasó de considerarse de un hecho divino, a considerarse, o a que el lenguaje jurídico sea absolutamente formalista. Entonces, todos los actos jurídicos se constituían, digamos, se perfeccionaban con formalidades. Si por algunas circunstancias, y ahí está un poco también, si por algunas circunstancias no había, digamos, ese tipo, no cumplíamos con los ritos formales, digamos, se tenía como no realizado el acto jurídico. Con respecto al ius civilis, tiene razón. El derecho romano también va a tener sus circunstancias, pero ahora estamos hablando de lenguaje, no de derecho. La manifestación del lenguaje jurídico, ¿sí? Digo por lo demás. Después tiene un léxico particular, sí tiene un léxico particular y utiliza términos. Este léxico particular es utilizado para los textos jurídicos. Es estructurado, ¿por qué? Porque definitivamente se utiliza mucha estructura y posee reglas que gobiernan el uso del mismo. Sí, el lenguaje jurídico tiene reglas que hay que cumplir a los efectos, digamos, de escribir o de realizar los textos jurídicos. Nati, ¿querés pasar la otra? Sí. Bueno, ahora dicen que está más claro. Dentro del lenguaje jurídico, y según los textos que estuvimos analizando, creo que los dos hablan de distintas maneras, pero hacen referencia al lenguaje legal o legislativo y al lenguaje judicial o jurisdiccional. El lenguaje legal o legislativo tiene una función ordenativa, es decir, no es necesario que yo, como hablaba hace rato la profe, me persuada, no tiene que convencerme, pero sí me ordena, si tal cosa, tal otra. Es árido. ¿Por qué es árido? Porque en contraposición a lo poético, tiene que ser claro, preciso, concreto, tiene que manifestar y reafirmar la necesidad del acatamiento. Busca una fórmula precisa, breve, concisa, y vuelvo a repetir, y la función, o digamos, la función primordial es que el fin perseguido de la ley puede reafirmar la necesidad de que se acate y en caso contrario, la sanción. A diferencia de ese lenguaje legal o legislativo está el lenguaje, los dos forman parte del lenguaje jurídico, ¿no? Tanto el lenguaje legal o legislativo como el lenguaje judicial o jurisdiccional. ¿Querés pasar la otra, Nati?
Sí. Tenemos el lenguaje jurisdiccional es prolijo, ¿por qué? Porque hablamos de que exige formalidad, tiene detalles, como decía yo, digamos, como les veíamos en la demanda, como proveer de conformidad que será justicia, como petitorio, es motivado. ¿Cuándo hablamos de motivación? Cuando les expliqué concretamente que teníamos que describir los hechos y además teníamos que motivarlos, teníamos que fundamentarlos, explicar por qué esos hechos y en qué nos fundábamos las peticiones. El juez que escribe una sentencia, a diferencia del otro que decíamos que es claro, preciso y concreto, en el caso del juez, el juez puede extenderse y puede orientar para que en supuesto de casos análogos, como les decía, después se aplique como jurisprudencia, o sea, que su texto jurídico, que va a ser una sentencia, esté tan bien motivada, tan bien explicada y con mucha fundamentación que después pueda ser su postura utilizada para casos análogos. Y las funciones que tienen es cognitiva porque hacen al conocimiento, digamos, de la sentencia. Esa sentencia te hace a vos conocer o determinar, o te determina, digamos, la postura que toma el juez y te hace o no al lugar, a la demanda, digamos, al derecho, tiene que ver con el conocimiento. Es comunicativa porque te comunica, los textos jurídicos comunican estructuras legales o comunican posiciones frente a la interpretación de la ley. Es técnica, y después Austin habla de realizativa. ¿Por qué? Porque en general la función judicial, y esto creo que es integrativa de todas las otras funciones, la función general es realizativa, perdón, porque la función judicial normalmente manda a hacer, manda a llevar adelante la ejecución que vimos, manda a abonar los daños y perjuicios ocasionados, manda a abonar manda a abonar también ¿cómo se dice? La indemnización por, digamos, una indemnización laboral. Es decir, siempre tiene como un acto a realizar. Por eso también a veces hablamos que no es una función, pero sí es un carácter del lenguaje que es operativo, porque transmite o aplica, digamos, el derecho y lo operativiza, lo hace operativo. Y no sé si hay alguna más, Nati, o hasta ahí ya llegaríamos y después nos faltaría hablar. Ahí me fijo. Me parece que ahí quedamos. No. Esa es la última. No sé si vos querés decir algo con respecto a todo esto que agregué. Dejo de compartir. Hay una consultita. Sí. No sé si la perdí. A ver. ¿El lenguaje operativo puede ser persuasivo? Me imagino que se refiere a lo que la estabas función, hablando. guarda que una cosa es el carácter, que puede ser persuasivo, y la otra es la operatividad, tiene que ver con la función, tiene una función operativa, no es un carácter, digamos, lo operativo. ¿Sí? Sí se puede tomar, por ejemplo, la normativa que sea persuasiva. En general yo considero que no, que la normativa es clara, explicativa, es como digo yo, es precisa. Y después depende de uno tomar o no, o hacer caso o no, o evitar. Yo la verdad que la palabra persuasiva no estaría tan de acuerdo, pero no sé, Nati, vos que sos quizás más con las cuestiones del lenguaje. No me parece que el lenguaje jurídico sí tienda a persuadir, pero me parece que más en lo personal creo esto, ¿no? Esto es una interpretación personal. Creo que uno no cumple la ley porque le persuaden, uno cumple la ley porque sabe que si no la cumple tiene esta sanción. Por eso habla de que el lenguaje legislativo tiende siempre a ser claro, preciso y concreto al efecto de no de persuadir, sino de que se cumpla la ley. ¿Sí? No sé si vos estás de acuerdo. Ya vamos a hablar un ratito, esperen, de la ambigüedad y vaguedad.
No sé, Nati, si vos compartís conmigo lo que estoy diciendo. Persuasivo en cuanto a lo alegato, Ah, es otra sí, consulta. está bien, persuasivo. Sí, no, sí, puede ser, está bien. Estaba pensando en los escritos, puede ser en el alegato, sí, pero uno ahí trata de argumentar, y dentro de las argumentaciones sí existe la persuasión, eso sí, es verdad, pero ahí ya son fundamentos argumentativos que tienen que ver con la argumentación, digamos, de los textos jurídicos, o qué es la argumentación en el lenguaje. Y si quieren, bueno, ya podemos hablar, digamos, ¿querés hablar vos? Ahora hablamos de la argumentación y ahí hablamos de la persuasión. Si querés, Nati, hacer hablar sobre la textura abierta del lenguaje, y yo después la aplico a lo que es, digamos, el lenguaje jurídico, o directamente hablamos que cuando hablamos de textura abierta del lenguaje, hablamos de la posibilidad de los significados. Sí, te escucho. No, iba a compartir una imagen que ya estaba en la presentación, no sé si te sirve Dale, como apoyo. por supuesto que siempre. Sí, sí. Puedes ir hablando, igual yo la voy a compartir, porque es en el camino de inicio, en el recorrido de la hoja de ruta inicial, mostramos una imagen, Sí. a lo mejor queda mucho más clara porque es un ejemplo también Esperamos. que se da en el texto. Está bien. Cuando hablamos de textura abierta del lenguaje, hacemos referencia a que en general las palabras, tenemos muy claras las palabras que en general todos coincidimos en uno o dos significados, o tres, pero sí coincidimos en los significados de las palabras. Pero esto no significa que en algunas circunstancias estos puedan generarse nuevas significaciones. Por eso hablamos de la textura abierta. Y nunca vamos a poder cerrar y decir, no, esto tiene una sola significado y nunca va a aparecer, porque el día que lo digamos va a aparecer otra circunstancia que nos va a permitir demostrar que existe la textura abierta. El autor colombiano, que ahora no me sale justo el nombre, Nati, si vos me podés colaborar, da el ejemplo de, ¿sí? Ginás Volpe. Ginás Volpe, exacto. Da un ejemplo con respecto al gato y dice, si yo entro si alguien me abre una habitación, dice, y me pregunta qué es eso, yo lo miro y le digo, es un gato. Entonces dice, ¿estás seguro que es un gato? Entonces yo miro y todos coincidimos que tiene cuatro patas, que tiene bigote, que hace miau, y digo, es Claro. un gato, es un gato. Pero, ¿qué pasa? Por supuesto que es un ejemplo absolutamente metafórico, ¿no? Pero dice, ¿pero qué pasa si el gato me dice buenos días? Entonces ya no es un gato, porque estamos hablando frente a algo y estamos frente Claro. a un ser vivo que está hablando, que es de origen animal, que pareciera que es de origen animal, pero tampoco no lo es. Entonces, siempre tenemos que estar conscientes de la textura abierta del lenguaje. Y justamente como consecuencia o como, como efecto de esta textura abierta, surge lo que es la ambigüedad y lo que es la vaguedad. ¿Sí? Sí. Hace rato no, hiciste referencia a un término, que es el término de ejecución. El significado que tiene dentro del derecho y dentro de los escritos que se realizan en el derecho, y el significado que tiene para otro tipo de disciplina. Cuando se habla de una oración o cuando realizamos alguna oración y siempre nos expresamos a través de oraciones, por lo general. Cuando escribimos también de la misma manera. Y por ahí utilizamos palabras que tienen un doble significado. En el caso, vos dijiste ejecución. Pero sí hacemos referencia a la palabra banco. Un ejemplo muy común es decir, te espero en el banco. Y a ver, ¿qué es el banco? ¿Qué es el banco? Te espero en el banco. ¿En qué banco? ¿En qué tipo? Supongamos que la profe... Esperen. No hablé. Supongamos que la profe dice, los espero en el banco. A ver a dónde vamos. A ver. ¿Alguien puede decir a dónde vamos? ¿Te parece que hagamos el ejercicio de... Sí, sí.
Es verdad, el gato con bota hablaba. Muy bien esa aclaración. Sí, ya vamos a subir el Power, además creo que se lo voy a completar un poquito más al mío, no se preocupe. Sí, después igual lo modificamos para que sea más amplio. Sí. Miren, Alicia va a esperar una silla, pero también va a ir al Banco Nación y va a ir al Banco Provincia. O sea, ¿con dónde te va a encontrar, Nati? A ver. Banco Central, pupitre. El edificio. Compra del banco. Banco institución. El Banco de la Plaza sería un ejemplo perfecto. O sea, todos van a ir a la entidad bancaria hasta ahora. Van unos cuantos a la entidad bancaria, otros se sientan en una silla y otros se sientan en el Banco de la Plaza. Y ahí es donde vemos, digamos, no solo vemos la textura abierta del 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 lenguaje. lenguaje, sino que ya vemos, por ejemplo, que Natalia nos dio una consigna o una ambigua. Y ahí surge la ambigüedad. Cuando vamos a tener cuando tenemos una palabra con varios significados y vamos a necesitar de el contexto para establecer cuál de esos significados es, es el que vamos a utilizar para esa circunstancia. Por ejemplo, la palabra banco es una palabra ambigua. Digamos, Natalia dio esta frase. La profe Nati dijo, los espero en el banco. Ahora bien, nosotros tendríamos que ver, esa fue la última frase, nosotros tendríamos que pensar en dos circunstancias para determinar. Ya descubrimos que es una palabra, banco vendría siendo una palabra con varios significados que puede caer dentro de la ambigüedad. Entonces, resulta que nosotros, un minuto antes, estaba Natalia diciéndonos, tengo que ir a hacer un depósito, te espero en el banco. Entonces ahí vamos a saber, el contexto Claro. me está informando que Natalia va a ir al banco a hacer un depósito. Entonces, si me termina diciendo, nos termina diciendo, los espero en el banco, se supone que se trata de la entidad bancaria. Por el otro lado, supongamos que estábamos charlando y dice, salí de la catedral, me voy a sentar en el banco de enfrente. Entonces, nosotros ya sabemos que se está refiriendo, quizás podríamos tener un banco, creo, por la calle Belgrano, pero si no, todos vamos a entender que va a estar sentada en un banco de la Plaza Belgrano. Esa es la ambigüedad. La ambigüedad la tiene el concepto, la ambigüedad la tiene el término, que significa que esa misma palabra puede, dependiendo del concepto, dependiendo del ámbito o el contexto en el que estemos hablando, vamos a saber utilizar, vamos a poder entender que se trata, digamos, de estas circunstancias de esas. Eso en cuanto al lenguaje general. Ahora, la ambigüedad en cuanto al lenguaje jurídico, es importante evitarla y por eso digamos, por eso hablamos del lenguaje jurídico estructurado. Es importante evitarla, y sobre todo en las sentencias y demás. ¿Por qué? Y en las leyes. ¿Por qué? Porque después, cuando tenemos, digamos, textos jurídicos ambiguos, tenemos que caer en la interpretación. Y ahí va a surgir que la profe Natalia va a hacer una interpretación de ese texto jurídico, ustedes van a hacer otra interpretación, yo voy a hacer otra interpretación, y lo que quiso decir ese juez, ese legislador que quiso normativizar una determinada conducta y establecer una determinada sanción, va a terminar siendo interpretada por cada uno de nosotros de manera diferente y va a perder el valor, en definitiva, de lo que quiso o para lo cual se dictó o se realizó o se escribió o se produjo ese texto jurídico. Eso en cuanto a lo jurídico. Y eso en cuanto a ambigüedad. Por eso, y ahí volvemos también un poquito a lo que hablaba la autora Cucato. La autora Cucato decía, justamente tienen que evitar los jueces tienen que hablar claramente y tienen que evitar generar frases
o considerandos ambiguos que den lugar a que no sean entendidos ni por los legos, pero tampoco por los propios abogados que deben interpretar qué quiso decir para después mediar esa interpretación y hacérsela conocer a sus clientes. Ahí hablamos un poquito de ambigüedad. Y la vaguedad, ya estamos sobre la hora, así que esto lo vamos a tener que retomar mañana un ratito. Y la vaguedad tiene que ver cuando utilizamos textos o utilizamos términos que no tienen claramente cuál es un término vago, decimos, porque no tienen claramente cuál es el límite de la utilización de ese texto. Y bueno, también generan en el lenguaje jurídico, o en los textos jurídicos, cuando utilizamos el lenguaje, tenemos que tratar de evitar de utilizarlo a los fines de también, volvemos al punto claro, de tener claridad en los conceptos, claridad en las exposiciones y claridad en lo que resuelvo o en la ley que dicto, a los efectos de que sea entendido por todos y que se aplique en determinadas circunstancias, en determinado lugar, o sea, que no sea vago. Sino, tanto en el caso de ambigüedad como vaguedad, damos lugar a las interpretaciones posteriores, y eso va diluyendo en definitiva, lo que quiso decir, ya sea va diluyendo el concepto, ¿no? Lo que quiso decir el legislador o el juez, digamos, el magistrado en su texto jurídico. Ya no sé si más o menos quedó claro, Nati. Igual mañana vamos a repasar esto y vamos a hablar un poquito de argumentación, porque se nos fue la hora. En uno solo, pero lo devuelve difícil de descifrar. Claro. Bueno, acá nos estamos registrando para mañana. Ejemplos de vaguedad. Y un ejemplo de vaguedad es cuando nosotros establecemos, por ejemplo, supongamos que la legislatura dicta una ley que disponga, no sé, el no uso, voy a decir una pavada, ¿no? Voy a decir una creación ejemplificativa nomás, que disponga el no uso de automóviles los fines de semana. O los fines de semana, por ejemplo. Entonces, supongamos, pienso así como un ejemplo, vuelvo a repetir, un ejemplo en este momento, y si ustedes pueden tirar alguno, o pueden pensar alguno, solamente, digamos, no se va a poder utilizar los autos los fines de semana, pero guarda, porque este fin de semana, según la ley, las leyes que habla de feriado, los días feriados, supongamos que digan los días feriados. Entonces, los días feriados normalmente son sábado y domingo, ¿sí? Pero por una ley posterior, o por una ley nacional, también se consideran feriados los feriados puentes. Entonces, entra en la vaguedad ahí. ¿Se puede utilizar el lunes, sí o no? Porque no dijeron claramente si se trataba de feriados de fines de semana, o de feriados nacionales, o de feriados provinciales. O alguna ley que establezca una determinada cuestión, los días feriados. Pero no habla si se trata de feriados provinciales, no clarifica si es feriados provinciales, si es feriados nacionales. Entonces, tiene un sesgo de vaguedad que puede ser interpretado por cada uno que lo lea. Entonces, esas son, digamos, las circunstancias que condicionan, los condicionamientos de la textura abierta del lenguaje. Y me parece que estamos en horario.